Antes de lanzar La riqueza de las naciones en 1776, Adam Smith lanza un texto que es fundamental para su trabajo. Este texto lo titula La teoría de los sentimientos morales, que lo lanza en 1759. En ese texto, Adam Smith se cuestiona la conducta del ser humano y su trabajo está influenciado por el trabajo de Bentham, que hablaba sobre el utilitarismo. Para Smith, el hombre es un espectador tanto del interior como del exterior. Eso hace que para el autor no todas las decisiones de este hombre sean consideradas desde el punto de vista del egoísmo, como afirmaban muchos de los autores contemporáneos a su época, sino que en realidad agrega un concepto que está relacionado con la simpatía. Es decir, que en realidad el hombre no solamente piensa en su conducta, sino que también piensa en la felicidad del resto. Esta reflexión nos lleva entonces a cuestionarnos en la actualidad. ¿Las empresas también ocupan ese concepto de simpatía dentro de sus acciones? Cuando un empresario incrementa sus precios en este estado de emergencia que nos encontramos, ¿está siguiendo los preceptos de las obras de Adam Smith? Veamos a continuación si en esta cápsula que trata sobre la oferta, sobre el funcionamiento de la empresa, encontramos alguna de las respuestas que Adam Smith formuló dentro de su obra. Lo primero que tenemos que recordar en esta cápsula, y que también corre para la cápsula anterior, es que nos encontramos en un escenario de competencia perfecta. ¿Qué involucra eso? Un escenario de competencia perfecta, existen algunas condiciones importantes que nosotros tenemos que cumplir. La primera de ellas es que existen muchos oferentes y muchos demandantes. Y este es un aspecto importante, porque en realidad quiere decir que existe competencia. Otro de los puntos que también forman parte de este escenario es que los oferentes ni los demandantes pueden interferir en el precio. Y esto sucede a que son muchos oferentes y muchos demandantes. Un punto también que es importante es que la información es perfecta. O sea, quiere decir de que en realidad tanto los oferentes como los demandantes tienen información del mercado y del comportamiento como este funciona. Y también que los productos son homogéneos. Homogéneos quiere decir que son exactamente igual. Pues bien, si te parece que este es un escenario improbable, el aceptar estas condiciones sí te permiten adentrarnos en un análisis y reflexiones muy profundas sobre nuestro entorno, que a la vez ha permitido reforzar una gran cantidad de teorías que definen en gran medida el funcionamiento de nuestra economía actual. Veamos entonces en este escenario el concepto de la oferta. Primero, la oferta es la intención de producir, no es la producción. Al igual que la demanda, esta es una intencionalidad. Y aquí surge el factor que es importante, que está relacionado con la producción. La producción en estricto rigor es la fabricación, elaboración de un producto mediante el trabajo. Aquí se aprecia entonces la importancia que posee el trabajo en nuestras formas de producción, y esto ocasiona, por supuesto, un gran debate económico sobre la retribución justa que deben ser entregadas a hombres y mujeres producto del trabajo que realizan en las empresas. Es de esta forma que la producción es un aspecto de primer orden para la empresa, de modo que ésta se produce a medida que se observa que existen ciertas condiciones que son favorables para tomar una decisión de estas características. Uno de los aspectos que encausa esa decisión se relaciona, por supuesto, con el precio, una variable importante tanto para la oferta como la demanda. Este precio viene dado por las fuerzas invisibles de la economía que instauran un punto de equilibrio. Aquí es donde surge la ley de oferta. A mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida, en ceteris paribus, y a menor precio, menor será la cantidad ofrecida, también en un escenario de ceteris paribus. Te recuerdo que el escenario de ceteris paribus está relacionado con que todo se mantiene constante. O sea, quiere decir que si existen algunas otras variables que puedan interferir en la oferta, estas se mantienen constantes y el real se lo realizamos exclusivamente en la variable precio. Al igual que lo hicimos en la cápsula anterior, aquí vamos a generar una tabla que está relacionada con la oferta. Esta tabla presenta los precios y las cantidades ofrecidas a sus respectivos precios. A un precio de 4,1, en esta ocasión la cantidad ofrecida por parte de la empresa van a ser 20 unidades. A un precio de 4,2 van a ser 40 unidades ofrecidas. Y así respectivamente hasta completar esta tabla.
Aquí se aprecia claramente la ley de oferta. A medida que se va incrementando el precio, la cantidad ofrecida también se va incrementando. Esto se aprecia de esta manera y claramente de que en realidad existe una relación directa entre la variable precio y la variable cantidad ofrecida. Cuando nosotros logramos apreciar esta relación, que por supuesto nosotros nos mantenemos en Ceteris Paribus, ya podemos realizar nuestra gráfica, en el cual se aprecia lo que veníamos diciendo hace un momento, de que en realidad tenemos una curva, que es una recta en este caso, con pendiente positiva. Quiere decir que se aprecia claramente que a medida que voy incrementando el precio, las unidades ofrecidas también se van a ir incrementando. Vemos que cualquier cambio en la combinación de precios provoca un movimiento de la cantidad, que ahora se denomina, y que lo podemos apreciar en nuestro gráfico, cantidad ofrecida. Una de las preguntas que surgen en este punto es por qué a medida que se incrementa el precio, el oferente, que en este caso es la empresa, se encuentra más dispuesta a ofrecer sus productos. Como la empresa no posee un control sobre el precio, ya que te recuerdo que nos encontramos en un mercado de competencia perfecta, un precio alto causa atracción para fortalecer los niveles de producción de la empresa. Y en caso contrario, un precio bajo causa una reacción negativa al momento de ofrecer sus productos. Esto lleva a que exista entonces esta relación positiva o directa entre el precio y la cantidad ofrecida, estando por supuesto en un escenario Ceteris Paribus y en competencia perfecta. Ahora, al igual que la demanda, aquí existe una diferencia entre movimientos y desplazamientos de la curva, que nosotros tenemos que remarcar porque es muy importante para luego realizar nuestros análisis. En este aspecto y en este gráfico nosotros vemos que si nosotros nos movemos y cambiamos el precio, eso va a provocar que nosotros nos ubiquemos en otro punto dentro de la curva como se ve en la imagen. Eso se denomina movimientos de la cantidad ofrecida. Cuando se rompe el concepto del Ceteris Paribus, ahora surgen nuevas variables que provocan, por supuesto, variaciones en la oferta. Las variables que nosotros vamos a considerar en este momento son las que provocan efectivamente estos desplazamientos. Dentro de las variables, una de ellas, y muy importante, se encuentra relacionada con el salario, que para nuestro ejemplo lo vamos a denominar con la letra W, que corresponde a una contraprestación que recibe un trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador. Esto no es igual al ingreso que habíamos considerado en la cápsula anterior de demanda, ya que el ingreso incorpora elementos extras al salario, como por ejemplo transferencias por parte del Estado. Otra de las variables, que ahora pasan a ser determinantes de la oferta, está relacionada con los precios de los insumos, que corresponde al precio de un bien de cualquier clase, empleado en la producción de otros bienes. Otra de las variables también importante se encuentra relacionada con los impuestos, que en este caso nosotros lo vamos a denominar con la letra TX. Los impuestos corresponden a un tributo que es cancelado a un Estado para solventar los gastos públicos. Este aspecto es muy importante porque la realización de carreteras, puentes, hospitales que corresponden a la inversión pública está relacionado efectivamente con los tributos que son pagados a través de estos impuestos. La tecnología, que es una de las últimas variables que vamos a considerar, corresponde para nuestro caso a los recursos técnicos que permiten mejorar un proceso de producción. Pero aquí no te confundas, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de tecnología, la tecnología no solamente incorpora computadores o avances que están relacionados desde la línea informática, sino que también avances técnicos. O sea, quiere decir que cuando consideramos aspectos como sillas ergonómicas o algunos elementos extras que te ayudan a la productividad, también está relacionado con la tecnología. De este modo, nuestra función de oferta quedaría de la siguiente manera. Vamos a generar nuestras cantidades y vamos a decir que se encuentran en función del precio, el salario, el precio de los insumos, los impuestos y también la tecnología.
Te recuerdo que pueden existir efectivamente más variables que son determinantes de la oferta. Eso depende efectivamente del trabajo o de la visión que tenga el autor para poder representar estas variables. Variables como el clima, variables como la población, como la demografía, son una serie de elementos que determinan también la forma en que yo voy a generar la producción. De tal manera que aquí hemos tratado de hacer un resumen a modo de ejemplo que nos permitan entonces vislumbrar los cambios, los efectos que pueden surgir en las cantidades ofrecidas, producto de mover alguna de estas variables que hemos considerado. En este punto nosotros hemos recalcado con rojo las variables que pasamos a denominar como determinantes de la oferta y que provocan un desplazamiento de la curva de oferta. Nótese que si bien el precio del bien es considerado un determinante, no se encuentra remarcado con rojo debido a que su movimiento o variación no lleva a un desplazamiento de la curva de oferta. De tal manera que por eso nosotros hemos colocado en rojo las variables que provocan desplazamiento. Ahora el punto se centra en apreciar el impacto de los determinantes mencionados en los cambios que puede asumir la curva de oferta. En otras palabras, lo que mueve a la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Analicemos entonces un caso específico. Vamos a analizar en esta cápsula el caso de los impuestos, que entre paréntesis nosotros lo hemos colocado como TX. Como bien dijimos, los impuestos corresponden a un tributo que se entrega al Estado, en este caso específico, por parte de una empresa para contribuir al gasto público. Si el Estado obliga a las empresas a pagar mayores impuestos, esto se aprecia como un desincentivo a la producción, ya que debe agregar a sus costos un monto más elevado. Por supuesto que esto depende del tipo y forma del impuesto aplicado por parte del Estado. Esto representa un desincentivo para las empresas y por ende las empresas tienen menos intención de ofrecer sus productos, provocando que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda, quedando de esta forma. En caso contrario, es decir, que se rebajen los impuestos, podemos apreciar una rebaja en los costos de producción, llevando un desplazamiento en dirección opuesta, aspecto que podemos ver a continuación. En el caso empírico, o sea, en la práctica, en la realidad, estos aspectos relacionados con el impuesto no se encuentran del todo clarificados. Realicemos una pregunta anexa. Entonces, cuando un gobierno necesita más ingresos, ¿solamente debe subir los impuestos? Esto lo podríamos pensar de forma inmediata, que cuando el dinero Esto lo podríamos pensar de forma inmediata, y podríamos pensar que si un gobierno quiere tener más dinero, lo único que debe realizar es subir los impuestos, lo cual es una idea clave de la economía de la oferta de la década de 1980. No obstante, los trabajos de Laffer muestran que si un Estado tiene un 0% de impuestos, por supuesto que no recauda absolutamente nada, pero tampoco recaudaría si tiene un 100% de impuestos, ya que las empresas no generarían producción, porque todas sus utilidades la tendrían que pagar en impuestos. De modo que la teoría y los estados siempre deben encontrar un espacio medio que le permita maximizar la recaudación, favoreciendo a la vez la inversión por parte de las empresas. En nuestro caso, nuestra reflexión es muy sencilla, ya que para nuestros ejemplos y para la cápsula que estamos realizando, los impuestos interfieren solamente en el deseo de ofrecer por parte de las empresas. Y en esta ocasión no nos preguntamos la cuantía de ese impacto, de tal manera que nosotros también en este aspecto realizamos un supuesto, un escenario que está relacionado exclusivamente con la competencia perfecta y el funcionamiento de las empresas. Me parece que en esta cápsula hemos tratado ya también de apreciar cómo existe y cómo podemos realizar análisis que sean importantes para determinar el impacto que tiene la oferta a través del precio y a través del resto de los determinantes que hemos nombrado. Recuerda que puedes profundizar un poco más y encontrar efectivamente otros determinantes. Te invito luego a la siguiente cápsula en la cual nosotros vamos a hablar ahora ya de lleno sobre la interacción de la oferta y la demanda, que es un aspecto fundamental para lograr un análisis completo sobre esta teoría. Bueno, si ya completaste la cápsula 1, la cápsula 2 y la cápsula 3, claramente te mereces una ovación del público.
Espero que esta cápsula te haya sido de ayuda para clarificar algunos de los conceptos que se encuentran relacionados con la teoría de la oferta. En la siguiente cápsula vamos a tratar la interacción de la oferta y la demanda, viendo cada uno de sus determinantes, el comportamiento que posee cuando trabajan en conjunto y cómo esto influye en la actualidad y en el comportamiento de la economía.